Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy comenzaremos revisando algunos temas de álgebra, como lo son el valor numérico de expresiones algebraicas, términos semejantes y leyes de los exponentes. Bien, comencemos con el valor numérico de una expresión algebraica. Se trata de una simple sustitución de números por letras para después hacer los cálculos indicados por la expresión y obtener así un resultado. Por ejemplo, dada la expresión 2a cuadrada b cúbica c menos 7a, calculemos su valor numérico si a es igual a 2, b es igual a 3 y c es igual a 5. Bien, la solución del problema consta en sustituir el valor de cada letra en el lugar correspondiente. Entre paréntesis estoy poniendo el valor de cada letra y el siguiente paso es ir simplificando. Simplificando las potencias tenemos el producto de 2 por 4 por 27 por 5 menos 7 por 2. Simplificando esto obtendremos que la expresión es igual a 1066. Bien, revisemos ahora la definición de términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, pero no precisamente el mismo coeficiente. Dicho de otra manera, tengan las mismas letras y con igual exponente. Antes de esto, recordemos que en álgebra un término se compone de una variable o varias variables que son la parte literal, en este caso tenemos la variable x y la variable y. También se compone de una constante o un coeficiente. Este puede ser un número racional o un número entero. También otro de los componentes es un signo, puede ser positivo o negativo. Cuando no se pone un signo, eso quiere decir que tenemos un término positivo. Y por último, el último elemento del término es la potencia o exponente. Son los números pequeños situados en la parte superior de las variables. En este caso, la x tiene un exponente 4 o dicho de otra manera, y tiene una potencia de 5. En pocas palabras, un término semejante es aquel que tiene las mismas letras, pero no precisamente el mismo coeficiente. Revisemos unos ejemplos. 3x más 4x, porque también se pueden sumar, ya que son términos semejantes. Estos sí son semejantes porque tienen la misma variable. En cambio, 3x más 4y no podrían sumarse porque no son términos semejantes. Otros ejemplos es 5xy menos 4xy. Tienen las mismas variables, por lo tanto son semejantes. En cambio, 5xy menos 4yz no son semejantes, por lo cual esta resta no se podría efectuar. Bien, continuamos con las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes establecen una forma simplificada o resumida de trabajar una serie de operaciones numéricas con potencias. Veamos unos ejemplos. El primero es 5 elevado al cuadrado. A este término, 5 elevado al cuadrado, se le conoce como potencia, el cual está compuesto a su vez por un número base, que en este caso es el 5, y un exponente, el cual es el 2. 5 elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar 5 por 5, lo cual a su vez es igual a 25, es decir, se debe multiplicar el 5 dos veces. Otro ejemplo es el 2 elevado al cubo. El 2 es el número base y 3 es el exponente. 2 elevado al cubo es lo mismo que multiplicar 2 por 2 por 2, que a su vez es igual a 8. En otras palabras, es lo mismo que multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Veamos ahora la potencia con exponente 0. Cualquier número elevado a un exponente 0 es igual a 1. Cabe destacar que la base siempre debe ser diferente de 0. Es decir, en este caso a debe ser diferente de 0. Para este ejemplo, a elevado a la 0 es igual a 1. Puede ocurrir de esa manera o puede ocurrir con un número, aunque sea negativo. En este caso, menos 5 elevado a la 0 también es igual a 1. La segunda ley de la potencia es la potencia con exponente 1. Cualquier número elevado a un exponente 1 es igual a sí mismo. Por ejemplo, a elevado a la 1
es igual a A. Por su parte, 7 elevado a una potencia a un exponente 1 es igual a 7. Bien, la tercera ley de los exponentes es el producto de potencias. ¿Qué pasa si tenemos dos bases iguales con diferente exponente? El ejemplo es a elevado a la m por a elevado a la n. Las bases son la misma, pero los exponentes no. Para este caso lo que ocurre es que las bases se mantienen, pero se suman sus potencias. Como resultado tenemos a elevado a la m más n. Un ejemplo de esto en números es 2 elevado al cuadrado por 2 elevado a la 4. Siguiendo el criterio anterior, tendríamos como resultado 2 elevado a la 6 y desarrollando esta potencia tendríamos como resultado 64. La siguiente ley de los exponentes es la división de potencias. Estos tienen que ser de igual base. El cociente de dos potencias es igual a elevar la base según su diferencia del exponente del numerador menos la del denominador. Es decir, en este caso tenemos el exponente n arriba y abajo tenemos el exponente m. Lo que hacemos es mantener la base y a la potencia de arriba restarle el exponente de abajo. En este caso, n menos m. Un ejemplo con números es 5 elevado al exponente 5 sobre 5 elevado al cubo. El resultado de esto sería 5 elevado a un exponente 5 menos 3, el cual resultaría 5 elevado al cuadrado. Continuamos con la ley número 5, la cual es potencia de un producto. La ley establece que la potencia de un producto debe ser elevada al mismo exponente en cada uno de sus factores. Esto es, si tenemos un ejemplo con variables, es a por b por c y todo elevado al exponente n. Entonces, como resultado de esto, tendríamos cada una de las variables elevado al mismo exponente n. Un primer ejemplo con números es 3 por 2 elevado al cubo. El resultado de esto es 3 elevado al cubo por 5 elevado al cubo. Lo cual, desarrollando esta potencia, tendríamos estos dos paréntesis, del cual resultaría 3375. Otro ejemplo mezclado con números y variables es 2ab elevado a un exponente 4. Aplicamos el mismo exponente para todos los variables y el coeficiente y tendríamos 2 elevado a la 4, a elevado a la 4, b elevado a la 4. Como resultado de esto, simplificando un poco, tendríamos 16a a la 4, b a la 4. La siguiente ley es la potencia de otra potencia. Se refiere a la multiplicación de potencias que tienen las mismas bases, de la cual se obtiene una potencia de otra potencia. El ejemplo con la variable es este. A a la m, que está a su vez elevado a un exponente n. Para este caso lo que se hace es mantener la base y multiplicar las potencias o los exponentes. En este caso se multiplicaría m por n. Un ejemplo con números es este 3 elevado al cuadrado, que a su vez está todo elevado al cubo. Entonces tendríamos la misma base, que es el 3, y multiplicaríamos 2 por 3, el cual resultaría 3 elevado a la 6, y que finalmente, desarrollando esa potencia, obtendríamos 729. Por último, tenemos la ley del exponente negativo. Si se tiene una base con un exponente negativo, se debe tomar la unidad, o sea, el 1, y dividirlo entre la base que será elevada con el signo del exponente en positivo. Por ejemplo, a elevado a la n, donde a puede ser cualquier número, esto claro debe ser diferente de 0, y n también puede ser cualquier número. Expresando de otra manera este término, se pondría 1 sobre el mismo término, pero con el signo positivo, es decir, 1 sobre a la n. Un ejemplo con números es 2 elevado a la menos 3. Como resultado tendríamos 1 sobre 2 elevado a la 3, ya con un signo positivo. Y si desarrollamos esta potencia tendríamos igual a 1 octavo.
Y bueno, con esto terminamos la lección de hoy. Muchas gracias por su atención y las espero en la siguiente lección.